Nos encontramos estudiando el segundo capítulo de nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Iglesia Bíblica de la Ciudad, y más específicamente, porque ese capítulo tiene varios temas, el tema de ese capítulo que estamos abordando es la Santa Trinidad, la Santa Trinidad. El domingo pasado ya abordamos una parte de esa sección que la voy a leer ahora. Hoy vamos a continuar. Voy a leer de lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Lo que estuvimos explicando, basado en la Biblia, es lo siguiente. El único Dios verdadero existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, infinitamente excelentes y todo gloriosas. Cada persona es completamente Dios, comparte la misma deidad, atributos y naturaleza esencial. Y sin embargo, hay un solo Dios. Cada persona es distinta, aunque Dios no está dividido en tres partes, naturalezas o dioses por esta distinción. Eso lo estuvimos explicando, ¿no? Revisamos desde la Escritura el fundamento de estas afirmaciones y también el domingo pasado mencionamos algunas posturas de diferentes denominaciones religiosas que dicen ser cristianas, pero que se oponen a esto. Se oponen a la doctrina de la Trinidad, ¿sí? De diferentes maneras. Hoy vamos a ahondar un poco más de eso. La doctrina de la Trinidad es importante y ha sido defendida por el cristianismo desde las páginas del Nuevo Testamento hasta nuestros días. Así que esto no es algo simplemente de conceptual y demás, sino que es algo clave porque el Evangelio, la buena noticia que Jesús salva a pecadores, el Evangelio es trinitario. Jesús salva a pecadores de la ira de Dios y por el poder del Espíritu Santo los santifica. Es trinitario. Si nosotros tenemos problemas con la Trinidad, tenemos un problema con el Evangelio. Así que es importante que que lo que vamos a leer, que como oraba, probablemente nunca vamos a entenderlo perfecta y completamente, simplemente nos lleve a adorar y entender lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sin tratar de racionalizarlo o de hacerlo lógico. Simplemente vamos a estudiar lo que dice la Escritura, qué verdades afirma la Escritura en cuanto a lo que decimos o lo que afirmamos sobre la Trinidad. Hoy vamos a continuar con la siguiente parte de la sección de la Trinidad que dice así. El Padre siempre ha existido como Padre. Esto lo afirmamos nosotros en nuestra confesión. La fuente no engendrada de toda vida. El Hijo siempre ha existido como Hijo, eternamente engendrado del Padre, no creado y sin principio, de una misma esencia con el Padre. El Espíritu Santo siempre ha existido como Espíritu, procediendo eternamente del Padre y del Hijo y de una misma esencia con ellos. La deidad existe así en una perfecta unidad, indivisible en cuanto a su naturaleza y substancia, pero como personas inseparablemente distinguidas que disfrutan una plenitud de comunión y amor. Ahí está, vamos a irlo viendo con pausa. Pero esto es lo que creemos como Iglesia Bíblica de la Ciudad respecto al Dios Trino, ¿sí? Estas afirmaciones son muy importantes. Primero, porque a pesar de que lo tenemos redactado en nuestra confesión, lo que está haciendo este párrafo es hacer eco de lo que está expuesto claramente en la Escritura. Nosotros no nos estamos inventando nada. Simplemente estamos trayendo la Escritura y plasmándola en un párrafo, básicamente. Pero también es importante porque este resumen que tenemos allí es el resultado de 2000 años de historia del cristianismo. Como les digo, nosotros no nos estamos inventando nada. Este párrafo es consistente con las confesiones del cristianismo ortodoxo histórico. ¿Okay? Entonces, la primera parte donde decimos que el Padre siempre ha existido como Padre, fuente no engendrada de la vida, uno de los textos que podemos usar para afirmar esta verdad es Romanos 11:36. ¿Qué dice Pablo a los romanos? Porque de Él, refiriéndose a Dios Padre, por Él
y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Él es la fuente de todo. Todo lo que existe proviene de Dios. Ya eso lo habíamos hablado, de hecho, unos domingos antes. En Efesios, Pablo también hace otra afirmación, Efesios 4:6, y él dice, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esos textos nos ayudan a afirmar la realidad que estamos describiendo allí, de que el Padre es la fuente no engendrada de toda la vida. Ahora bien, ya estuvimos hablando, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estuvimos hablando de su eternidad, de que Él es eterno. Él siempre ha existido como Padre. Por eso nosotros decimos en conclusión, el Padre siempre ha existido como Padre. No es que hubo un momento, y ahorita vamos a hablar más de eso, no es que hubo un momento en que Él no fue Padre. Él siempre ha existido como Padre, la fuente no engendrada de toda vida. Si Dios hubiera habido un momento en que no fue Padre y después lo fuese, habría cambiado. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué dijimos nosotros cuando hablábamos de la naturaleza de Dios? Que Él es inmutable. Entonces Él no cambia. Él siempre ha sido Padre eternamente. Ahora bien, nosotros también afirmamos que el Hijo siempre ha existido como Hijo. Es la misma matemática, ¿verdad? Si el Padre siempre fue Padre y Él es eterno y Él no cambia, entonces el Hijo siempre ha sido Hijo eterno, porque Él tampoco cambia, porque comparten los mismos atributos. ¿Sí? Por eso nosotros afirmamos, el Hijo siempre ha existido como Hijo, eternamente engendrado, ahorita vamos a hablar de eso un poco, del Padre, no creado y sin principio, de una misma esencia con el Padre. Uno de los textos que mejor expone esta verdad, lo leímos el domingo pasado, no sé si alguien se acuerda, de que el Hijo siempre ha existido. ¿Qué texto se le viene a la mente? Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Verdad? Él dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús afirmó que Él era una misma esencia con el Padre. Dirigiéndose a los que no creían en Él, Él les dijo, eso está en Juan 10:27, Él les dijo, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Ustedes no creen, pero mis ovejas oyen mi voz, decía el Señor. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y Él termina diciendo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Y fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 1 del 3 al 5. Refiriéndose a Jesús, Él dice, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. La expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sigue diciendo la carta a los Hebreos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque, este es el argumento del autor, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Este es un texto bien interesante. El autor de Hebreos está citando un salmo, que es el Salmo 2. Está la expresión tal y cual. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ok? Y debido a esta expresión que encontramos en las Escrituras, como les decía que está tomando el Salmo 2, es que nosotros decimos, el Hijo es eterno, pero ha sido eternamente engendrado. No creado y sin principio. Ojo, con eso es importante. No es que Jesús nació en un momento dado como Hijo de Dios. No, Él se hizo hombre en un momento en la historia.
pero Él siempre ha sido hijo de Dios, el Hijo. ¿Okay? Él siempre ha sido el Hijo. ¿Y qué quiere decir eso de que fue engendrado hoy? Porque pareciera que hubiera habido un momento en el tiempo en que fue engendrado. Pareciera indicarnos eso. Antes de llegar a explicar eso, es importante asociar esto que yo estoy diciendo de que el Hijo siempre ha sido Hijo. Esto se conoce como la generación eterna del Hijo. Teológicamente hablando, si usted escucha ese término, se está refiriendo a eso. El Hijo siempre ha sido Hijo, pero Él no fue Hijo en un momento en la historia y se mantuvo como Hijo, ¿no? Porque lo que hablamos, si eso hubiera pasado, el Padre hubiera cambiado y el Hijo hubiera cambiado. Y nosotros afirmamos, la Biblia afirma que ellos son eternos y son inmutables. Esta afirmación ha sido debatida y es seguramente por el tipo de lenguaje que usa el Salmo. Pero dice, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Probablemente esto para cualquier lector puede traer confusiones, ¿verdad? Debido al uso del lenguaje, y recordemos que en los salmos se usa un lenguaje figurado, no es un lenguaje literal en muchos de los salmos. Este es un caso. Nosotros no podemos tomar ese texto, que es lo que ha pasado, y luego lo vamos a ver, y decir, ah, no, él tuvo un principio. Porque por ese texto estaríamos negando evidencia abundante en la Escritura donde dice, por ejemplo, en el principio era el Verbo. Ya estaba. Él no fue creado y luego, que afirman algunos, él fue creado primero y luego a través de él se crearon todas las cosas. No, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Hay un texto en Miqueas que le gusta a un hermano que ahora que lo lea él se va a acordar. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti, o sea, de ahí de Belén, me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Es una profecía sobre el Mesías, ¿no? Y sus orígenes son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Desde los días del... ¿Cuáles son esos días? ¿Cuándo empieza la eternidad? Nunca, porque es la eternidad. Es un lenguaje también poético. Tus inicios son desde la eternidad. No quiere decir que él tuvo un inicio. Es un lenguaje figurado, poético. Tú has existido eternamente. El que va a nacer en Belén, que será mi gobernante, ha estado eternamente. No nació ese día, ¿sí? Y quiero apoyarme en las palabras de R.C. Sproul para complementar lo que estoy diciendo, porque él nos hace un buen resumen de lo que nosotros afirmamos en la confesión. Él dice esto: el Hijo de Dios es eternamente engendrado. Esto no minimiza la divinidad del Hijo de ninguna manera. Que el Hijo sea engendrado no significa que su deidad sea menor que la del Padre, sino que Él recibe su subsistencia personal del Padre. La esencia divina misma no es engendrada. Más bien, en la generación eterna, el Padre comunica la esencia divina al Hijo. El Padre y el Hijo poseen la misma esencia sin ningún cambio. La generación del Hijo no podría haber ocurrido en un momento temporal, porque si así hubiera sido, el Hijo no sería el Hijo eterno, ni el Padre sería el Padre eterno. Si la generación del Hijo fuera un evento singular, eso significaría que Dios cambia en cierto sentido. Y si el Padre alguna vez se convirtió en el Padre, o el Hijo alguna vez se convirtió en el Hijo, entonces Dios no sería inmutable, sería variable. Debido a que el Hijo de Dios nunca cambia, su generación debe ser una generación eterna. No es algo que sucedió hace mucho tiempo o de una sola vez. La generación eterna afirma la divinidad plena del Hijo de Dios. En ningún sentido se refiere a la creación del Hijo. Si el Hijo fuera creado, no sería completamente divino. Hoy escuchaba a alguien decir esto de la Trinidad. Si a usted no le está explotando la cabeza, usted no está entendiendo bien. Porque esto sobrepasa nuestros pensamientos. Y está bien que sea así. Si usted le está encontrando la lógica, no estás entendiendo la Trinidad. Porque la Trinidad no es lógica y no cabe aquí. Así que está bien
que no todo lo que estamos afirmando tú le encuentres sentido. Está bien. Porque no necesariamente tenemos que encontrarle sentido. Nosotros lo que queremos es afirmar lo que dice la Escritura. Sea lógico o no lógico. Porque esta es las maneras de Dios, no las maneras de los hombres. Si la Biblia se lo hubiera inventado un hombre, mira, esto todo casaría matemáticamente, pero así no funciona. Así que está bien, estate tranquilo. Si alguna de estas cosas sobrepasan tu capacidad de pensar, está bien. A mí me está pasando exactamente lo mismo en este momento. Yo lo leo y no lo comprendo, pero lo creo. Porque es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Y fíjense en algo, los judíos entendían esto. Miren, hay un pasaje en Juan 5 donde a Jesús lo cuestionan porque estaba trabajando el sábado, estaba recogiendo alimentos para comer. Y Jesús les respondió, Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Ellos la tenían clara. El Hijo de Dios es Dios. Por eso decía, hey, tú eres un blasfemo. Le decían a Jesús. Claro, porque él al decir, yo soy el Hijo de Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Ellos la tenían clara. Quizás para nosotros no es tan natural el lenguaje, pero ellos lo tenían claro. Por eso ellos querían apedrear a Jesús. En varias ocasiones intentaron apedrearlo, porque él decía ser el Hijo de Dios. Claro, y al decir que él era el Hijo de Dios, él decía, es Dios. Es igual a Dios, por eso querían matarlo. Ahora bien, así como afirmamos que el Padre siempre ha existido como Padre y que el Hijo siempre ha existido como Padre, nosotros también decimos el Espíritu siempre ha existido como Espíritu. Procediendo eternamente del Padre y del Hijo de una misma esencia con ellos. Ahí llegamos al mismo bucle. El Hijo ha sido engendrado eternamente. Amén. ¿Tuvo inicio? No. ¿Fue creado? No, pero fue engendrado eternamente. ¡Pum! Está bien. Ah, pero el Espíritu también ha existido como Espíritu, pero procede del Padre y del Hijo. ¿Cuándo? Eternamente. Amén. Porque es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y dice, y es de una misma esencia con ellos. Juan 15, 26, creo que lo leíamos también el domingo pasado. El Señor dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, por eso decimos procede del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Por eso decimos, el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Porque ¿qué dice Jesús? Yo lo enviaré y procede del Padre. Gálatas 4:6 es otro texto donde Pablo dice a los Gálatas, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Y afirmamos, lo vimos en la clase pasada, que el Espíritu es eterno, tampoco tuvo un inicio, ya Él estaba en el principio. Génesis 1, ¿se acuerdan? Génesis 1. Al Espíritu se le ha dicho el Espíritu eterno. La Biblia afirma que el Espíritu Santo es eterno, por eso no tiene un inicio, ¿sí? Y como comentábamos el domingo pasado, algunas denominaciones que confiesan ser cristianas en la actualidad rechazan lo que nosotros estamos afirmando en nuestra confesión, pero no solo nosotros. El cristianismo en 2000 años ha afirmado esto, ¿no? Y se ha defendido con fuerza estas afirmaciones en la historia de la iglesia. Quiero exponer algunos de los argumentos que varias de estas denominaciones postulan en relación con no creer lo que nosotros decimos que es verdad, o lo que afirma la Biblia de esta manera. Por ejemplo, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Primero que estamos nosotros desglosando en qué creemos, pero también para que ustedes puedan ver en qué no creemos
que se opone a esto. A veces pareciera que creemos lo mismo, pero no. Y eso es importante. Pero también para que usted sepa cómo defender desde la Escritura lo que usted cree. Frente a personas que quizás quieran persuadirte de creer algo que niega la Escritura. Entonces, parte del ejercicio es ese, ¿no? Que podamos distinguirnos de qué no creemos, pero que también estemos un poco más equipados para saber por qué lo creemos así y por qué no lo creemos así. Entonces voy a citar algunos argumentos, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Toda esta información no es ChatGPT, es de las fuentes primarias, ¿ok? De sus propios documentos, publicados y sus videos y toda la cosa. Lo que les voy a decir, no pretendo tampoco presentar esto basado en un tercero que explique, sino desde lo que ellos mismos postulan, que es la mejor manera de poder debatir o poder encontrar cuáles son sus argumentos. Según lo que ellos publican, ellos niegan la Trinidad. Ellos dicen la doctrina de la Trinidad no existe. No existe. Y uno de sus argumentos es, primero, porque la palabra no está en la Escritura. Eso lo hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? La palabra Trinidad no está en la Escritura. Está claro, la palabra. Y ellos tampoco dicen que nadie enseñó en la Escritura sobre la Trinidad. Ok. Ellos toman textos como, por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Nosotros también lo tomamos. Ellos dicen, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Yo también lo creo. Ellos citan otros salmos, dice, solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Amén. Existe un solo Dios, único y verdadero. Jesús dijo, ¿cómo obtienes la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y al Hijo al que has enviado. Amén. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Ah, pero que existen tres personas. Ya vamos para allá. Ellos dicen, sus argumentos en afirmar que la Trinidad no existe son los textos que hablan de que Dios es uno. ¿Estamos de acuerdo? Dios es uno. ¿Estamos de acuerdo? Dios es uno. Sin embargo, si yo solo tomo esos textos, yo puedo llegar a la misma conclusión que ellos, definitivamente, porque la Biblia dice que Dios es uno. Pero ¿qué hago con los demás textos donde me dicen que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué hago? ¿Cómo los escondo? No puedo. Entonces yo sé que Dios es uno, pero yo sé que existe en el Hijo, en el Espíritu y en el Padre. ¿Qué dijo Juan? Lo leíamos también la vez pasada, él dijo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué hago con ese versículo? ¿Dónde? No puedo. Ahí lo dice. Que la palabra no está escrita, de acuerdo, pero ¿de qué está hablando Juan aquí? De Trinidad. Los tres son, ¿y qué significa Trinidad? Tres en uno. Él dice, los tres son uno. Los testigos de Jehová coinciden con Arrio, no sé si se acuerdan del nombre, lo hablamos el domingo pasado, en el siglo III, al afirmar que el Hijo no es Dios, sino que fue un ser creado, que fue el primer ser creado. Ellos afirman que la traducción correcta de Juan 1:1, donde se registra que el verbo era Dios, el que leíamos ahorita, ellos dicen, no, esa no es la traducción. La traducción correcta, que es su propia traducción, dice, el verbo era un Dios. El verbo era un Dios. Así dice su Biblia. Y esto es parte de lo que ellos argumentan. Dice, la palabra o el verbo era un Dios. Perdón, la frase, la palabra era un Dios, describe la naturaleza divina que tenía Jesús antes de venir a la tierra. Es decir, indica que Jesús era un ser divino, semejante a Dios. Esto lo dicen los testigos. ¿Por qué se le puede describir así? ¿Por qué se le puede describir como un Dios? Hacen ellos la pregunta, dice, por su papel como portavoz de Dios y por la posición tan especial que ocupaba como hijo primogénito de Dios, con quien Dios creó todas las demás cosas. Entonces dice, se creó a Jesús
que es un ser diferente, es como un Dios, porque Él es el portavoz y a través del cual Dios hizo todas las cosas. Pero Él no es Dios, ¿ok? Y uno de los pasajes que ellos utilizan para decir esto, afirmar esto, es que ellos usan Colosenses 1:15, donde la Biblia dice que Jesús es el primogénito de toda la creación y por medio de Él lo demás fue creado. Entonces Él dice, claro, el primogénito, Él fue el primero creado. Y luego sí, entonces, ok, a través de Jesús se crearon todas las cosas. Ese es el argumento, ese es el argumento. Sin embargo, hay dos cosas que hay que decir, porque hay otras religiones o denominaciones religiosas que también rechazan las traducciones que nosotros usamos. Los testigos de Jehová son uno de ellos. Ellos tienen su propia traducción. Pero nosotros podemos confiar en nuestras Biblias. Mira, la Biblia que usted tiene aquí ha resistido la crítica, lo que le llama la crítica textual, de la confiabilidad de los textos que nosotros tenemos aquí, de las traducciones. Evidentemente, ninguna traducción es perfecta. Evidentemente. Pero el contenido que está ahí, desde los manuscritos originales a nuestras Biblias, es confiable, es la palabra de Dios. Y quizás John estuvo hablando de eso también, pero si usted quiere saber cómo llegar a estar tranquilo con su Biblia, mire, eso nos puede tomar un buen tiempo, pero es interesante saber que usted puede abrir su Biblia y usted dice, esta es la palabra de Dios. Más allá de que no esté traducida o no esté escrita en el idioma original, en el hebreo o en griego en su defecto, pero usted puede saber que esta es la palabra de Dios. Así que si no confiamos en la palabra de Dios, vamos a tener problemas porque vamos a cuestionar todos los versículos. Y es parte de lo que está pasando con los testigos. Ellos han editado, ¿verdad?, las escrituras, las traducciones, y han hecho su propia traducción, y obviamente las ediciones que hacen, pues favorece su teología, ¿no? O soporta su teología. Sin embargo, es importante también aclarar que cuando la Biblia afirma, porque ese texto está ahí, es el mismo texto que nosotros leemos, que Jesús es el primogénito de toda la creación, no se refiere a que Él fue el primero creado, sino que se refiere a que Él es a quien toda la creación debe de rendir honor y dignidad. Él es el que tiene mayor honor. Toda la creación, este es el Hijo de Dios. A Él rendimos todo porque es el primogénito, el más importante. Es lo más importante. No es un tema de que Él fue el primero creado, sino que Él es el más importante. Él es lo más importante. Los testigos de Jehová asocian a Jesús con el arcángel Miguel. Está en sus documentos. Y el arcángel Miguel, probablemente usted lo ha leído en Daniel y en Judas. Solamente se menciona ahí en 2 libros de la Biblia. En ambas ocasiones se menciona al arcángel Miguel como un ángel que está como en una jerarquía superior. ¿Sí? Y ellos dicen, es lógico concluir que Jesús es Miguel, porque es un ángel especial y toda la cosa. Obviamente eso se conforma a lo que ellos están entendiendo, ¿no? Sin embargo, el libro de Hebreos que leíamos ahorita dice que Jesús es superior ¿a quién? A los ángeles. Y hay otras partes donde dice que los ángeles, todos lo adoran. Si los ángeles adoran al Hijo, y el Hijo no es Dios, los ángeles fueran idólatras. ¿Cierto que sí? Pero los ángeles le rinden adoración al Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. No es porque sea el jefe de los ángeles, como afirman los testigos. Hebreos dice, ¿a qué ángel Dios le ha dicho, mi hijo eres tú? A ninguno. ¿A Miguel? No, a nadie. Jesús no es un ángel. En cuanto al Espíritu Santo, los testigos de Jehová niegan que sea una persona y que sea Dios, sino que ellos concluyen que el Espíritu Santo, así tal y cual lo voy a leer, como ellos lo tienen escrito, es su poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad.
Eso es lo que ellos entienden. El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, es la fuerza de Dios, que Él dirige cuando Él quiere para que las cosas se hagan como Él quiere. Eso, parafraseando, ¿no? Pero nosotros hemos visto, hermanos, por las Escrituras, que la manera de referirse al Espíritu Santo no es como una fuerza, sino como una persona. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy, pero les dejo a otro fuerza de consuelo. No, al Consolador, el ayudante, el Paracleto, dicen algunos, ¿verdad? Lo leíamos la vez pasada. Pedro le dice a Ananías, le has mentido al Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Cómo le mientes a algo que no es una persona? Pablo le dice a la iglesia, no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Será que una fuerza se entristece? No, porque no es una persona. Hechos, imagínate, en Hechos 13, no sé si se acuerdan, estaba la iglesia en Antioquía y ellos estaban orando y ayunando y mira lo que pasa, Hechos 13:2. El Espíritu Santo dijo a la iglesia, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una fuerza habla. Romanos 8:6-27, uno de los textos que de verdad deberían traernos más consuelo y fortaleza a nuestra vida. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice el pasaje. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esto lo puede hacer una fuerza, interceder. Interceder por nosotros con gemidos indecibles. Una persona. A la luz de toda la Escritura, nosotros podemos afirmar, sin lugar a dudas, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Los mormones, por su parte, esto es lo que dicen en relación con la Trinidad. Lo voy a leer textualmente. Los santos de los últimos días oran a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Reconocen al Padre como el principal ser a quien adoran. Al Hijo como el Señor y Redentor y al Espíritu Santo como el mensajero y revelador del Padre y del Hijo. Oye, pero hay más o menos, pero ahí van. Después dice, no obstante, hay algo en el que los santos de los últimos días difieren de otras religiones cristianas. Su creencia en que Dios y Jesucristo son seres glorificados y físicos. Y ellos creen que son seres glorificados y físicos, Dios y Jesucristo. Pues, diferimos en esto. Nosotros creemos que Dios y Jesucristo son seres glorificados y físicos. Y que cada miembro de la Trinidad es un ser separado. Nosotros decimos que no. ¿Verdad? Pues Dios es uno solo. La verdadera doctrina de la Trinidad, se perdió durante la apostasía que surgió tras el ministerio terrenal del Salvador y la muerte de sus apóstoles. Esta doctrina comenzó a restaurarse. O sea, dicen, mira, todo lo que enseñaron sobre la Trinidad hasta 1800 estaba corrupto. Pues eso se perdió. Todo eso es mentira. ¿Cuándo empezó ahora sí a arreglarse la doctrina? Dicen ellos. Cuando el joven José Smith, de 14 años, tuvo la primera visión. ¿Ok? José Smith, un profeta. Gracias al relato del profeta, o sea, José Smith, sobre la primera visión y a otras de sus enseñanzas, sabemos que los miembros de la Trinidad son tres seres separados. El Padre y el Hijo tienen cuerpos tangibles y glorificados de carne y hueso. Y el Espíritu Santo es un personaje de espíritu. Aunque los miembros de la Trinidad son seres distintos con diferentes funciones, son uno en propósito y en doctrina, y están perfectamente unidos para llevar a cabo el divino plan de salvación del Padre Celestial. Bien, eso es lo que ellos creen. El problema con los mormones, es que sus argumentos no se basan en la Biblia, sino en las visiones de José Smith. Y así es complicado, porque ya me sacó de la
del cuadrilátero y me llevó a su propio cuadrilátero. ¿Cómo le voy a debatir las visiones de José Smith? Ellos creen, yo les decía, en un canon abierto. Esto no es la palabra de Dios. Ellos consideran canónicas 3 libros más. El libro del Mormón, la Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio. A ellos le llaman a esto que son sus textos autoritativos. Ese es el canon. Pero eso va cambiando. Doctrina y Convenios se va alimentando por nuevas visiones de sus profetas. ¿Sí? Es interesante porque basado en estas revelaciones, José Smith inicialmente sostenía el matrimonio plural o poligamia. Tú podrías tener varias esposas. Porque en las visiones de José Smith esto era válido. ¿Sí? Dios le había revelado que estaba bien. Pero luego él fallece y llega otro presidente de la organización que también era profeta y él tiene otra visión donde dice que no es válido. Y ellos dejaron la práctica. Entonces, ¿son infalibles sus profecías? Así que es difícil discutir con la Escritura sus argumentos porque sus argumentos no se basan en la Escritura, sino en las visiones porque ellos dicen, esto está dañado. Esto está dañado de tal manera que ahora sí la verdad viene a través de los profetas, de sus profetas. Ahora bien, los unicitarios, por último, como los mencioné el domingo, sostienen lo que históricamente se conoce como el modalismo, ¿sí? Coincidiendo con Sabelio, también hablamos de él el domingo pasado, con Sabelio que propuso algo muy parecido y que fue condenado como herejía en el siglo III. La iglesia dijo, esto no es así, esto es una herejía. ¿Qué proponen los unicitarios? Consideran a Dios, a Jesús y al Espíritu como modos de ser de la misma persona. Modos de ser de la misma persona y no como un solo Dios que existe en 3 personas. Es diferente, es diferente. Por eso cuando usted le intenta explicar la Trinidad y que los estados del agua, eso es modalismo. Una vez es sólido, otra vez es gaseoso, eso es modalismo. No explique la Trinidad con nada de la naturaleza, porque no hay nada en la naturaleza que sea trinitario como nuestro Dios es trinitario. Ellos afirman, basados en varios textos de la Escritura, y esto que voy a leerle lo tomé de la confesión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ellos dicen, el único Dios verdadero, Jehová del Antiguo Testamento, se manifestó a sí mismo como hijo, cuando anduvo entre los hombres, y como el Espíritu Santo después de la ascensión. El Jehová del Antiguo Testamento es la misma persona que se manifestó ahora como hijo y ahora que ascendió, entonces ahora se manifiesta como el Espíritu Santo. Una sola persona, no 3 personas, ¿ok? Sino que se manifiesta de modos diferentes. ¿Y qué textos usan ellos? Los mismos que nosotros utilizamos para defender que Dios es uno. Los mismos. Sin embargo, ellos lo usan para decir que no hay distinción entre las personas. A ellos les pasa algo similar que los testigos, porque ellos toman textos aislados de la Escritura y tienes que ocultar el resto de evidencia abundante donde la Escritura afirma que Dios existe en 3 personas, que los 3 son Dios, que comparten la misma naturaleza, tienen los mismos atributos, pero siguen siendo 3 personas distinguibles, una de la otra. Si no hubiera distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no pudiera entenderse cómo hay conversaciones entre ellos. Hemos visto en la Escritura, el Hijo orando al Padre, pidiéndole que envíe el Espíritu. Eso no pudiera entenderse si es una sola persona. En la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo explicas eso? Esa conversación en el bautismo, ¿verdad? Está Jesús, la voz del cielo que dice, este es mi Hijo, y baja el Espíritu Santo como paloma. ¿Cómo explicas si es una sola persona y no son 3? El Espíritu Santo no podría interceder por nosotros ante Dios cuando oramos. ¿Cómo sería? Sí, y lo leímos. Él intercede por nosotros ante Dios. La propiciación de la ira de Dios en la cruz, ¿cómo lo explicamos? Si es una sola persona. Así muchos textos donde están en la misma escena el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no tendrían ningún sentido si solo fuera una persona, que es lo que proponen los unicitarios.
Así que por todo lo que hemos expuesto es que como iglesia afirmamos, en total acuerdo con las confesiones históricas, que el cristianismo ha sostenido todos estos 2000 años de cristianismo, que la deidad existe así en perfecta unidad, indivisible en cuanto a su naturaleza y sustancia, pero como personas inseparablemente distinguidas que disfrutan una plenitud de comunión y de amor. La Escritura afirma tanto su unidad como su distinción. Pero también vemos que las tres personas de la Trinidad no compiten entre sí, no es que estén compitiendo, sino que hay una comunión plena y en amor. Por eso Jesús dijo, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, el Padre ama al Hijo. Para que el mundo sepa en una de sus oraciones que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Él lo ama a Él, hay un amor pleno y completo, ellos no necesitan nada. Dios no necesita nada. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La deidad existe, disfrutan de una plenitud de comunión y amor, que es lo que afirmamos en nuestra confesión. Así que mis hermanos, nosotros estamos llamados a conocer a Dios tal y como Él se ha revelado en su palabra, y su palabra es suficiente. Tú no necesitas nuevas revelaciones, libros extras, su palabra es suficiente. Que hay cosas que no podemos entender completamente. Claro que sí, claro que sí. Y está bien que sea así, como les decía. Si Dios pudiera ser comprensible por un humano, ese Dios fue inventado por un hombre. Pero nuestro Dios no es un Dios inventado por los hombres. Así que el Señor cuide de nosotros para que aquello que no podamos entender ni explicar no nos impida conocerle, amarle y adorarle. Vamos a orar.